¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota de algo que parece raro, pero en fin, pasó. Haciéndose medidas de seguridad en la feria de Lo Valledor, de pronto una señora le agarra la pistola a uno de los vigilantes que estaban haciendo todo este procedimiento y empieza a disparar y deja varios heridos. Y hay una situación bien compleja ahí que se estaba tratando de generar una suerte de identificación de personas dentro de esta feria, que es una de las más grandes que hay aquí en Santiago. Tenemos una nota que explica lo que pasó. En el análisis internacional de Raúl Sorno vamos a ir a Turquía. Se realizaron unas elecciones que no son las elecciones de primer ministro ni de presidente, sino que elecciones en Turquía que dan cuenta de que Erdogan, que ha tenido siempre el poder desde hace ya bastante tiempo como líder de Turquía, aparentemente está perdiendo fuerza y está ganando más bien fuerza sus contrincantes de centroizquierda y de izquierda. Pero Erdogan lleva mucho tiempo ahí y vamos a conversar con Raúl Sorno sobre qué significa esta visualización de Turquía hoy día. Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con el exministro de Defensa, exparlamentario, exdiputado, expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Gracias por estar con nosotros, Mario, una vez más acá. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantado. A ver, Mario, me encantaría conocer, así, pero sí en términos al tiro, ¿cuál es tu feeling de la temperatura política chilena? Yo creo que la municipal nos va a mostrar tendiendo a dos grandes bloques. De nuevo, el efecto binominal, etcétera, se va a repetir ahora sin binominal por una cuestión de realismo político. La necesidad, cuando tenéis elecciones uninominales, de aglutinar la mayor cantidad de apoyos y de esfuerzos para un candidato, hace que vayas armando estas alianzas amplias. Y por eso probablemente vamos a ver una Iracy Hasler del Partido Comunista apoyada desde la DC al Frente Amplio. Y lo mismo va a pasar al otro lado, en donde probablemente sin una alianza tan formal como esa, vamos a tener desde demócratas hasta republicanos, pasando probablemente por el PDG, el Partido Social Cristiano, Sentido Común y otros partidos que están ahí en formación, apoyando también a la misma persona para la alcaldía o la gobernación regional. Se van a empezar a rearmar los dos grandes. Tolerancia Cero, Alfredo Ñañán dijo más o menos una cosa muy parecida a lo que tú estás diciendo. Y yo te pregunto, porque me quedo dando vuelta, ¿este fenómeno tú lo ves como fruto de algunas cosas que han pasado, entre ellas las dos votaciones frustradas para tener una nueva constitución, las cosas que han pasado en materia de seguridad, los condoros que han habido en el gobierno, o lo que tú ves es una suerte de revival, de resurrección de los partidos tradicionales fuertes? Está por un lado el fortalecimiento de los partidos tradicionales. No hay duda que dentro de lo que es la estructura del gobierno con dos coaliciones, la coalición más estable, más firme hoy día es socialismo democrático, con el PS como eje, que es a donde mira la DC más con mucha nostalgia. Luego está el Frente Amplio y el Partido Comunista en la Prueba de Dignidad, en donde el Frente Amplio está dando este paso que es bien atrevido, va en la línea correcta de crear este gran partido político que va a aglutinar a las fuerzas más jóvenes, digamos. Y del otro lado, claro, Renovación, la UDI han retomado, ¿no es cierto?, este rol protagónico después del fracaso del segundo proceso constituyente, sobre todo, y además, vuelvo a insistir, un tema de realismo político. Si cada uno se va por su lado en una elección uninominal, no me refiero a la de concejal, ni la de los core, ni el próximo año la parlamentaria incluso. Me refiero a la de alcaldes, la de gobernador, probablemente la presidencial, donde hay un acuerdo de primera y segunda vuelta. Este realismo político te obliga a sumar la mayor cantidad de esfuerzos a esa figura que tú quieres que sea el ganador. Y por supuesto, para gobernar. Y yo creo que el Frente Amplio se dio cuenta, espero, que no se gobierna solo. De hecho, hoy día, gracias al socialismo democrático, ha logrado más o menos mantener a flote esta cuestión. Lo mismo nos pasa a nosotros. Como Chile Vamos,
por sí mismo Chile Vamos no creo que sea capaz de gobernar. Si es que somos capaces de ganar la próxima presidencial, vamos a necesitar apoyos que hoy día no son parte de Chile Vamos. Sin duda, Demócratas, Amarillo, el Partido Social Cristiano, que es el partido del mundo evangélico que se acaba de constituir en todo Chile, el ex-PRI, que es el partido Sentido Común, que ya está en 3-4 regiones, se está próximo a armar aquí en la metropolitana. Y luego, bueno, a ver qué pasa hacia la derecha con republicanos, que por supuesto es fundamental en la municipal para nosotros como pacto por omisión, y probablemente si ganamos el gobierno posteriormente, para darle gobernabilidad a estos bloques constituidos ahora por muchos partidos políticos. Sí, ahora es bien interesante lo que estás planteando, Mario, porque esta suerte de revival de los partidos tradicionales grandes que quieren volver a tener presencia como alguna vez la tuvieron, pero está de alguna forma condicionado a que los partidos que están creciendo ahora, que se han desgajado de los partidos grandes, tú mencionaste a Amarillo, Demócratas, en fin, esos tienen que tomar una posición. Yo tengo la impresión que necesariamente debe ser adherida a un grupo más grande, porque solos no tienen cómo sacar gente. Solos no son capaces de ganar una elección uninominal, evidentemente, salvo que tuvieran un caudillo a nivel local muy poderoso. Pero además de eso, si van solos, se transforman en el cura de Catapilco. Son finalmente los responsables de la derrota del grupo más grande. Y esa cuestión es extraordinariamente grave para sus pretensiones en adelante. O sea, si yo soy el culpable que termine ganando un alcalde comunista como partido más pequeñito, la verdad que ante el electorado al que pretendo representar, que es el moderado en general en estos partidos más chiquitos o más nuevos, para no hablar de pequeños porque están en formación, frente a su electorado es muy grave, es una cuestión muy dañina. He escuchado que quiere Amarillo llegar con, por ejemplo, la exministra y ex senadora Soledad Alvear como candidata a una primera vuelta. Eso lo he escuchado aparte de la gente que está hoy día en Amarillo. Bueno, puede ser, hay que darle una vuelta, tendrán que sopesar cuáles son los riesgos de hacer aquello, porque también está el otro factor. Si sacas muy poca votación, lo mismo lo pasa a Demócrata, etcétera, te metes en una dinámica que es bien compleja para la sobrevivencia de un partido. Lo mismo pasa con las primarias presidenciales. Yo escucho mucho que están reentusiasmados con una primaria presidencial el próximo año, y la primaria es un instrumento, no es un fin en sí mismo, no es el objetivo de la coalición. La coalición, su objetivo es tener un candidato o candidata que gane la elección. Y si se logra vía primarias porque se dan determinados factores, enhorabuena. Tiene que haber asimetría. Simetría. Tiene que haber simetrías. Si no hay simetría en la primaria, el presidente Piñera me hace salir del Ministerio de Defensa a la primaria sabiendo que peleábamos el tercer y cuarto lugar con Briones. Y la simetría se producía entre Lavín y Sichel. Ahí había simetría. Pero cuando tú tienes un candidato con una simetría muy grande respecto del resto, la primaria no sé si tiene mucho sentido. En ese sentido, Mario, ¿cómo ves tú el posicionamiento que está adquiriendo Evelyn Matei, por ejemplo, en republicanos, que sin duda va a llevar algún candidato a una primaria o lo que sea? Y la pregunta es, Renovación Nacional, ¿qué pasa con Renovación Nacional? A ver, son varias cosas dentro de la pregunta. Uno, republicanos va a llegar a la primera vuelta, no son parte de nuestra coalición, no les conviene a ellos ser parte de nuestra coalición, no nos conviene a nosotros que ellos ingresen a la nuestra. Si ellos se constituyeran con nosotros en una gran coalición, se incorporaran, ¿no es cierto?, o se sumaran, nos sumáramos ambos, su ala derecha, ¿cierto?, se vería fortalecida por todos aquellos que dicen, no, se juntaron con esta derecha que no me gusta. Y se volvería a romper como se rompieron. Así es, recién después del plebiscito. Luego nosotros, si incorporáramos a republicanos, se nos escapa por el centro una cantidad de votos importante. Pablo Casado, yo era presidente de Renovación, era el presidente del PP, me decía que cuando se juntaron con Vox, claro, entran 3 millones de votos por la derecha, pero pierde 14 por el centro. Entonces, ojo con ese primer factor. Segundo factor, por supuesto, Evelyn Matei está haciendo bien las cosas, está disparadísima. Cuando uno mira las encuestas tiene que mirar la laminita aquella de la intención de voto espontáneo. Porque una cosa es preguntar, oiga, ¿a usted le cae bien Juan González o Juanita Pérez? Por supuesto, me cae estupendo. La conozco y tengo una buena evaluación de ella. Ahora, luego, ¿votaría usted por ella? Esa segunda pregunta es la clave. Y esa pregunta se traduce en las actuales encuestas en: si la elección fuera el domingo, ¿por quién votaría usted? Deme usted el nombre.
y la Evelyn Matei está en 30. Sí. Le sigue en la centro derecha gente que está en el 1 con el 2, que es mucho, que es muy buena un 1 o un 2. Y está a 15 puntos de José Antonio Kast en este minuto. Falta mucho todavía. Lo está haciendo bien, yo no la presionaría, la dejaría que defina si va a ir o no a la reelección, que ella decía, si le conviene la reelección yo la apoyaría. Si no le conviene la reelección, si es mejor para el proyecto colectivo, que no vaya y que recorra Chile apoyando candidatos, bueno, apoyémosla a todos, pero no le metería presión hoy día. Ahora, cuidaría a las demás figuras que marcan, como, por ejemplo, Rodolfo Carter. Rodolfo marca. Bueno, cuidémoslo también, porque no sabemos el próximo año qué va a pasar a estas alturas del año. Pero hoy día estar anunciando una primaria, a mí me parece un error. Yo escucho a gente de nuestros partidos decir, no, es que vamos a ir a primaria. Bueno, ¿y por qué? La primaria no es el objetivo, la primaria es un instrumento. Ahora, renovación con o sin candidato. Yo solo traigo a la memoria, cuando me plantean esto, lo que pasó en las anteriores 2 elecciones. Cuando la UDI, como viejos zorros, proclaman a Piñera el 2009 antes que renovación, y después nos vuelven a hacer la misma el 2017. Nos proclaman a Sebastián Piñera, cuando nosotros estábamos ahí en el lío, que el Cote Sandón quería ser candidato también. Sí. Finalmente Renovación invita a Cote, nuestro senador, a que participe de la primaria. Cote, que ya había juntado su firma, accede a ir a la primaria, y terminamos nosotros con una votación abierta, ¿cierto?, en las presidenciales anteriores. ¿Y quién es el que proclama primero a Sebastián Piñera? Que no era su militante, que había sido presidente del otro partido, la UDI. ¿Se cayó, se desmoronó la UDI por haber hecho eso? Para nada. Y por lo tanto, ¿puede uno de los partidos grandes de la coalición no llevar candidatos? Puede ser, pues. La UDI ya lo demostró. ¿Y te afecta en algo? No te afecta en nada. En algún minuto Piñera, cuando yo era ministro de Defensa, yo ya había quemado el capital político de ese minuto entrando al gabinete. Yo no tenía ni una opción en la primaria. El presidente me decía, Mario, es necesario que haya más suma, echémosle más agüita a este molino, por eso necesito que esté usted, que esté Briones, que estén, ¿cierto? Así que, bueno, que le vaya bien, empiece a trabajar en la primaria. Ahí tenía un objetivo esto. Pero cuando tenéis una candidata tan disparada como la de Evelyn, si eso se mantiene, yo lo analizaría en su minuto. Por ahora la cuidaría a ella, la apoyaría. ¿Y tú ves que eventualmente haya intereses en el sector alrededor de Renovación Nacional, etcétera, y de otros grupos de la centro-derecha que eventualmente quieran sí, por supuesto, salir a competir por lo menos en una primaria, digamos? Por supuesto, porque te catapulta para otras cosas, te deja bien instalado para lo que viene, pero ese no es el objetivo de una primaria. Y ahí tiene que tener cuidado, la coalición tiene que ser responsable. ¿Es para proyectar a otra persona? ¿Es para generar un nuevo liderazgo? Puede ser. ¿Sabes que mira, la Evelyn no corre ningún riesgo? Carter es el candidato que la lleva, marca 30, 40, ¿cierto? Y por lo tanto no hay ningún riesgo. Potenciemos más figuras para lo que viene en 4, en 8 años más. Puede ser. Eso es lo que tendremos que definir en su minuto. Yo me inclino en lo personal, porque si hay alguien demasiado disparado y hay una asimetría entre esa persona y quienes le siguen, de no arriesgarme, porque en las primarias hoy día, cuando no tienes primaria en el vecino de la derecha, ni probablemente tengas primaria en el contendor de la izquierda, esa gente se mete a votar en la tuya. Cuando Daniel Jadue ha dicho, yo perdí la primaria, dice él, por los votos de derecha, es tal cual. Es así. Yo le recuerdo a los telespectadores la campaña de muchísima gente de derecha que dijo, voy a ir a votar por Boric para que no gane Jadwe. De hecho, Joaquín Lavín me hace la pregunta en uno de los debates. ¿Qué opinas, Mario, de esta campaña? Una pelotudez, perdona, por la hora lo puedo decir. Esa vez no lo dije tal cual. ¿Por qué? Yo le dije, bueno, Gabriel Boric es un candidato difícil de ganar. No es el comunista que es Daniel Jadwe, que probablemente enfrentado a Kast hubiera habido otro resultado. Bueno, todos los que se dieron el gustito de ir a votar por Boric, yo los aplaudo. Ahí está el resultado al final del día. Tiene razón Daniel Jadwe cuando dice, yo perdí la primaria no por el elector de izquierda, lo perdí por algunos cientos de miles de votos que llegaron desde la derecha. Entonces, ¿te puedes arriesgar a semejante cosa? Yo creo que no. Habrá que verlo en su minuto. Por ahora, que la coalición nuestra esté en paz ya es una buena cosa, que estén trabajando unidos. Yo creo que tenemos una estupenda directiva en Renovación. Me acaba de ganar la interna, nos acaba de ganar la Paulina Núñez, mi amiga, y a mí. Perfecto, nos ganaron democráticamente, ahora los estamos apoyando con Tuti, y por lo tanto la coalición bien ordenada, con Amarillo y Demócrata haciendo su pega. Los otros partidos que te mencionaba, cierto sentido común y sobre todo el Partido Social Cristiano, y una buena relación con republicanos, me parece que es el ideal de los mundos para desde el centro hacia la derecha.
Déjame hacerte una pregunta que puede ser extraña, Mario. ¿Tú eres de los pocos personas que tienen una presencia gravitante en la derecha que aparentemente no tiene problema en halagar al gobierno de Gabriel Boric cuando hace cosas bien? Y la pregunta mía es, acuérdate tú de esa famosa frase de Napoleón que decía: por favor, no vayas a interrumpir a tu adversario cuando está dejando la cagada. Sí, lo decía en francés, así que discúlpeme, pero yo lo traduje. No. Pero la pregunta la película es... de Ridley Scott a propósito, para nada. Yo soy napoleónico fanático. Pero la pregunta básicamente, ¿te causa problema dentro de tu sector que digan: oye, pero ¿para qué tenés que estar diciendo que está haciendo bien la cuestión ahí? Claro, se enoja mucha gente, fíjate, te dicen: ¿por qué reconoces que ha hecho cosas buenas en materia de seguridad? Exacto. Sobre todo la derecha más extrema, que cree que está todo mal, que hoy día decían que esta señora de los valledores era del Partido Comunista, y salieron muchas láminas, circularon los grupos WhatsApp: oye, es verdad que esta señora tiene una pensión de gracia, todo falso, porque estamos en una dinámica de destrucción al otro, en donde la verdad es que finalmente el tironeo gobierno y oposición termina pagándolo la ciudadanía. Yo resiento la oposición destructiva que tuvimos y de la que participó Giorgio Jackson, el propio presidente Boric y varios más. Yo resiento esa oposición destructiva y nos quejamos mucho de ello. Sí. ¿Podemos actuar igual hoy día nosotros? No. Ahora, no se trata de ser idiota y decir: mira, yo soy bueno y por lo tanto voy a actuar bien, a diferencia de lo que hicieron ellos. Yo creo que, sobre todo en temas ultra sensibles, relaciones internacionales, defensa, la economía, seguridad ciudadana hoy día, no podéis seguir con esta dinámica torpe de: oiga, yo compré 21 radiopatrullas, tú compraste 20. No, es que tú lo hiciste pésimo, es que tú ahora lo estás haciendo pésimo, es que yo te dije, y finalmente no llegáis a ningún acuerdo concreto. La situación se sigue saliendo de madre todos los días, estamos llegando a niveles peligrosos, temas de crimen organizado, crímenes transnacionales que nosotros no teníamos, distintos tipos de delitos acá en Chile, y la ciudadanía te dice: bueno, pero ¿hasta cuándo? Pónganse de acuerdo. ¿Qué pasa cuando esa dinámica termina tirando por tierra cualquier posibilidad de acuerdo? Bueno, surgen los populismos. Y la gran amenaza de la democracia, yo siempre cito el libro de la Madeleine Albright, que me encanta. ¿Por qué? Porque hace una radiografía muy nítida del riesgo que hay frente a los populismos y a los fascismos, los neofascismos. Entonces, tenéis dos extremos hoy día, que no los voy a reflejar en nadie en particular, que se benefician de las fuerzas democráticas que terminan como el perro y el gato. Y eso pasó en Francia, en donde Mélenchon con la señora Le Pen están en segunda vuelta así. ¿Por qué no logra pasar a segunda vuelta Mélenchon? Porque el presidente, ¿cierto?, Macron, logra una votación razonable. Pero estuvo así Francia, que es la tercera economía del mundo, de tener una elección entre los dos extremos. O sea, si es una democracia tan sólida como la francesa, le pasa eso, ¿qué esperamos nosotros aquí en Chile? Yo te lo he dicho varias veces en este programa con distintos invitados, y te lo digo porque estabas hablando de lo mismo. ¿No te asombra hasta cierto punto que de pronto como que se empieza a delinear una forma de ser candidato para hablar con las personas? No tienes ni un problema en tratar a tu adversario a garabatos. Sí. No tienes ni un problema pero basurear a todas las personas. Ya las ideas no se explican si tú quieres explicándolas. Las ideas se explican a insultos. Y empiezan a tener resultados. Empieza a tener Bukele resultados, empieza a tener Milei resultados, empiezan a tener en Europa resultados. Empiezas a construir el enemigo público al que todos tenemos que quemar y destruir, generalmente a punta de mentiras, mucha fake news, mucha mentira que termina instalada, y con eso finalmente, claro, logras llegar al gobierno. Trump lo logra. Chávez vive de eso, de insultar al adversario, de tratarlo de traidor a la patria. Las dictaduras suelen usar ciertos elementos de la traición a la patria como elemento central para aglutinar a las tropas propias. Y por supuesto que eso es uno de los elementos que pone en riesgo la democracia. La delincuencia, el crimen organizado pone en riesgo las democracias. Sin duda. Y eso no está en discusión en ninguna parte. Y nosotros estamos viendo hoy día cómo se nos instalan las bandas internacionales
yo fui a la Asamblea General de Interpol en Doha, en Qatar, y se discutía en los paneles en que me toca participar como viceministro, yo era el subsecretario de Investigaciones, de los crímenes transnacionales, que son básicamente de dos tipos. El que se comete a través de varios países, en donde una organización de droga de Colombia manda la droga a través de Chile. Eso es un crimen transnacional, pasa por varios países. Pero hay otro tipo de crimen transnacional, que es el que nos llegó ahora a nosotros, que es el que cometen organizaciones que funcionan en varios países, con una gerencia central, con un gran administrador central que tiene sucursales o filiales en el resto de los países de la zona. Las maras en Centroamérica y hasta Estados Unidos, acá el Tren de Aragua, y varias otras organizaciones. Lo mismo pasa en Europa con las mafias rusas, ucranianas, las mafias italianas. No conocíamos ese fenómeno, no teníamos ese tipo de crímenes transnacionales. Entonces, si seguimos pegados en esta pelea de que Piñera no hizo nada, es que Boris no ha hecho nada, y no reconocemos nada, y partimos de la base de que el otro lo ha hecho todo pésimo, primero estamos mintiendo, porque no es cierto. Y segundo, estamos negándonos la posibilidad de los acuerdos en este tema que, a mi juicio, tiene que ser tratado como un tema de Estado, no Ahora, puede ser tratado... Tú fuiste ministro de Defensa. Sí. Y cae de cajón la pregunta que se están haciendo muchas personas a raíz de la discusión que ha habido sobre si es que deben o no deben los uniformados ser parte del control de la delincuencia. A ver, el buscar grandes acuerdos en materia de seguridad implica ya sea un gran acuerdo nacional, que yo creo que el presidente no lo hizo finalmente porque no fue capaz de pelear contra los propios, de darle la espalda a su tribu, al Frente Amplio y al Partido Comunista. Está hablando del presidente Boris. Y por lo tanto yo creo que hay que buscar hoy día es un acuerdo amplio, no este gran acuerdo nacional que implica miles de millones de dólares en prevención, persecución, control, ejecución, reinserción. Son las etapas, ¿no es cierto?, de la pelea contra el delito. Y concentrarse en 20, 30 medidas, dentro de las que tiene que estar la modernización de la policía, invertir mucha plata, no solamente comprar radiopatrullas, esa no es la solución. La Policía Federal Argentina, la Policía Nacional del Perú, y he estado en los dos países y he conversado con la autoridad ahora recién, tienen el equipamiento tecnológico que Chile no tiene y que tenía en Buenos Aires. La PFA te pide la huella, con la huella te identifica. El SIM card, así de simple. Carabineros no tiene operando hace ya 7 años un sistema SIM card, que es el de inteligencia policial en la calle, que te indica quién es la persona, que va detectando patentes robadas, etcétera. Hoy día un carabinero te para y te quiere fiscalizar el auto, tiene que llamar a la central de comunicaciones y que ahí con un computador, como se hacía cuando yo era carabinero hace 30 años atrás. Ahora, este gran acuerdo es caro, hay que hacer muchas... ¿cierto? Hay que abordar muchas cosas, algunas legislativas y otras que no son legislativas, que son medidas concretas. En el caso de la policía, ¿y por qué voy al tema de carabineros? Que son de mediano y largo plazo. Hoy día tú podrías contratar 3.000, 4.000 carabineros e inyectarle a la institución 3.000 carabineros, 4.000 carabineros con mucha experiencia. Si hubiera voluntad de Hacienda para poner los recursos a disposición. Y yo valoro la medida, es una de las que valoro, en donde la ministra Tobá con el ministro Vergara, subsecretario Vergara, ¿cierto?, se logra autorizar 800 cupos. Es una cifra importante, 800 cupos. Sí. Yo creo que hay 3.000 o 4.000 disponibles para entrar. Para eso hay que recontratarlo. Gente que acaba de salir retirada con 48, 45 años de edad, en perfectas condiciones de salud, con hoja de vida impecable, que los puede sacar a la calle, no meter a una oficina, porque ellos vienen saliendo a la calle. ¿Por qué te digo todo esto? Porque sacar a los militares, primero los saca de su rol principal, que es el prepararse para defender el país. Uno dice, bueno, pero si nosotros no tenemos un problema de conflicto con él. Eso no es cierto. Eso no es cierto, y perdóname que sea brutalmente franco, no es propio muchas veces los exministros de Defensa. Enfrentamos un escenario de inestabilidad con el vecino del norte que es enorme. La presidenta Boluarte acaba de ser allanada de nuevo en su casa por un caso grave. Acaba de caer el ministro del Interior. Tú me dices, bueno, pero Perú no son nuestros hermanos, nuestros amigos. Dios quisiera que jamás nos mostráramos los dientes. Estuvimos a punto hace 10 años atrás de volver a mostrarnos los dientes. 10 años atrás. Ahora, una de las personas que puntean las encuestas se llama Antauro Humala. Don Antauro es hermano de Ollanta. Y dice, yo gano la presidencia y fusilo a mi hermano por traidor. Son hijos de Antauro Humala, el fundador del etnocacerismo. Y recupero, por la buena o por la mala, el norte, en lo que perdí contra Chile. Ese es su objetivo 1, declarado, abierto. Es un belicista, brutal, ex mayor de ejército.
Este personaje marca en las encuestas hoy día. ¿Qué pasa si gana? Entonces, no es que Perú no está en condiciones de enfrentar a Chile por temas, no vamos a entrar en ese detalle. Aquí que entramos a la asimetría. Nosotros estamos en una capacidad superior. Bueno, acaba de firmar ayer un contrato con la industria coreana de defensa del Perú para una serie de cosas bastante interesantes. Entonces, necesitamos disuadir. Y para eso el militar tiene que estar bien preparado, tiene que estar bien entrenado, tiene que ser el mejor de América Latina, porque más allá de los fierros, que son siempre importantes, porque te los puede comprar el vecino, como Argentina, que está comprando F-16 a Dinamarca, más allá de los fierros, lo que necesitas es tener a los mejores hombres y mujeres en términos de entrenamiento. Y eso se pierde si tú lo sacas a la frontera norte, o lo sacas a la Araucanía, como están hoy día, o lo sacas a apagar incendios. Son esas tres áreas que están hoy día desplegados los militares. Segundo problema, no están entrenados para enfrentar la delincuencia. Si tú me dices, voy a sacar a los militares para llevarlos a un sector X donde hay un narcotraficante y que hay que allanarle la casa, esa pega la tiene que hacer el GOPE de Carabineros o el ERTA de la Policía de Investigaciones. Para eso están preparados estas unidades de comandos de la policía, los SWAT, además en una policía como Carabineros, que es una policía de carácter militar. Conforme los traigo, yo conversaba con autoridades italianas y me decían, nosotros preparamos militares de manera especial para tenerlos en Roma, en lugares clave, para enfrentar el terrorismo islámico. Perfecto, puede ser, pero siempre que comprendamos que es un parche. Yo te diría, no me gusta la idea, pero hagámoslo no en lugares de mucha afluencia de público. Yo no lo sacaría a un lugar porque no están preparados para eso, no tienen el armamento para eso, pero siempre que seamos muy claros en decir, mire, esto pasa porque en paralelo, mientras ellos hacen esta pega, yo voy a entregar de una vez por todo el plan de modernización de Carabineros. Señor Roa, entréguenos el plan. 2 años ya, 2 años, y todavía no sabemos qué quiere hacer. El gobierno, yo sé que Roa hace su pega, me habla muy bien de él en lo profesional, pero el gobierno, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo vamos a juntar los 15.000 carabineros que necesitamos? El estándar internacional en Europa, promedio europeo, son 450 policías por 100.000 habitantes. Aquí estamos bajo 30.000. El 20% de la dotación de carabineros está con licencia médica, según reportaje CIPER, que nadie ha desmentido. Entonces, ok, saquemos los militares, pero con metas concretas respecto de quién tiene que hacerse cargo de esa pega, que es Carabineros, al que tenemos que reponerle o recuperarle la musculatura. Y lo segundo, o tercero, cuarto, quinto, bueno, con reglas súper claras. Si yo los voy a sacar y voy a arriesgar, por un lado, a que el soldado de tropa profesional, que es un joven de 21 años, ya lleva 3 años en el ejército, termina preso porque disparó el fusil aquí, y el fusil tiene un alcance de 2 kilómetros, el fusil Galil del ejército, 2 kilómetros, y terminó muerto una persona 2 kilómetros más allá y se termina preso 10 años, 12 años, chupalla, como tenemos un caso recién en La Serena. Y por otro lado, el tema de los mandos. Y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto. Si tenemos a la fiscal Chong, que quiere meter preso al general Yáñez por algo que pasó 15 kilómetros de distancia, o al general Rosa o al general Olate, extendiendo la lógica del delito por omisión a niveles completamente ridículos. No se sostiene un segundo. Pero ella quiere lograr 2 cosas ahí. Una verdad histórica de que las Fuerzas Armadas y las policías violaron los derechos humanos de manera institucional, por eso está agarrando al director de orden y seguridad, al director. Y la segunda patita es, ¿qué general se va a arriesgar le va a decir a los militares, ¿sabe qué más? Salgan, pero déjenme la munición acá. Porque si usted dispara, yo no lo voy a estar viendo. El sentido del delito por omisión en este caso es que tú puedas evitar que se cometa el delito, porque tienes la autoridad para evitarlo y porque estás ahí. Requiere esos 2 elementos que son básicos del tipo penal. Estar en posición de evitarlo, porque tienes la autoridad, puedes mandar, y estar ahí físicamente. No se cumple en el caso Yáñez. Entonces, si estamos con esta locura de las RUF, en donde lo que pasó hoy día en Los Valledores es muy decidor. Los procedimientos en la calle son dinámicos, me tocó vivirlo. Me decía un periodista, que encontré una nota del LUN de usted el año 92 que hirió a una persona. Sí, me agarré a balazos con una banda de ladrones de auto, terminó herido el ladrón de auto, yo salimos del LUN, premiados, felicitados, sí. No lo maté por suerte, si no me habría matado a una persona. Los procedimientos son dinámicos. Tú en la calle no tienes el tiempo para todo lo que dice la RUF. Primero lo mira feo, después prepara el arma, después dispara al aire, después recién le dispara a la persona. Oiga, compadre, amiga, me está disparando, no alcanzo a disparar al aire, no alcanzo a amenazarlo. Claro, el delincuente por razón obvia no va a suponer que tú vas a cumplir 3 pasos previos antes de que dispare. Cumplido todo eso, bueno, ¿es posible pensar en sacar militares a cosas muy específicas? Es probable que tengamos que hacerlo. Carabineros no tiene hoy día, está muy flaco de musculatura.
Antes de la pandemia, sobre todo el estallido, postulaban 16.000 personas a Carabineros. Hoy día estamos en 12.000. Hemos mejorado, claro, pero estamos muy por debajo todavía de lo que postulaba antes a Carabineros. Y en paralelo, de que tuvimos este bajón de postulaciones, se nos fue a retiro mucha gente joven que se aburrió, se cansó, no quería más con la institución, y además tenía el 20% del personal con licencia. Entonces, sí, hay que evaluarlo. Es posible. Pero yo en lo personal lo dejaría como última ratio. Como ya... Déjame hacerte la última pregunta, Mario. Tú hablaste de las razones por las cuales uno tiene fuerzas armadas y que tiene que ver y defender el país. Todo. Cuando los países tienen periodos en que empieza a haber en varias partes del planeta, simultáneamente empiezan a haber situaciones de crispación general, brutal, y empiezan a dispararse las bombas y los atentados en Israel, y empiezan a hacerse lo mismo en Rusia y Ucrania, y empiezas a mirar lo que pasa en Centroamérica. A ver, ¿cómo se nota o cómo uno, te lo voy a poner en términos periodísticos si tú quieres, tú puedes anticipar la posibilidad de una noticia porque has visto 3 o 4 huellas que te están llevando a una cosa que sabes que eventualmente puede terminar de esta manera? Y aquí, hoy día estamos viviendo, hace mucho tiempo que no estamos viviendo guerras en distintas partes en el mundo simultáneamente. Sí. ¿Qué tanto eso altera todas las cosas? ¿Qué cosa evita que tú tengas guerra? Por supuesto, la racionalidad. No quiero que mueran mis conciudadanos, no voy a arriesgar a mis jóvenes, a las mujeres. Es una locura ir a una guerra. Pero como hay locos, tú tienes que estar preparado para la guerra. Y para evitar una guerra, tú tienes que disuadir. Y por eso tienes que tener más músculo que el que está al frente. Oye, si me paro frente a este señor que 2 metros, yo mido 1,60 m, chuta, al primer golpe me va a tirar al piso. Él no quiere pelear conmigo. Yo quiero pelear con él, pero no estoy en condiciones. Conforme. Mientras no logre la musculatura, no lo ataco. Pero hay locos que quieren entrenarse para ir a pelear con este otro. Esa es la primera cuestión que hizo. El otro es el descrédito internacional, las sanciones, etc. Nicaragua acaba de hace 5 o 6 años. Invade una zona de Costa Rica que no tiene ejército y le sale gratis. Entonces, todo el mundo lo ha condenado, la OEA lo ha dicho 40 veces. ¿Y qué hace Ortega? Le salió gratis. La gente no sé si lo sabe. Costa Rica dice, no tengo fuerza armada, perfecto. Pero tampoco tiene que él lo defienda. Nicaragua lo invade, la zona costera, no le sale nada a Nicaragua. Y luego está este fenómeno de que lo que eran las potencias, superpotencia, hoy día queda solo Estados Unidos y China, el concepto de superpotencia que se... Pero hay 7 países que tienen bombas atómicas. Superpotencia es el que puede llevar la guerra a cualquier parte del mundo sin necesidad de apoyarse en nadie más. Esa es la definición que hace uno de los ministros de los secretarios del presidente... Antes de Truman, el presidente Roosevelt, en la Segunda Guerra Mundial. El que puede llevar la guerra a cualquier parte sin pedirle permiso a nadie ni pedirle apoyo a nadie más. Esa es una superpotencia. Y en su minuto de la Unión Soviética y Estados Unidos, hoy día Rusia claramente no está en esa posición, pero sí lo están China y Estados Unidos. Cuando Rusia invade y tú le pones 500 sanciones y no pasa absolutamente nada, Xi Jinping está mirando y en algún minuto, cuando está en condiciones y está construyendo buques y está en aviones, etcétera, para que llegue el momento en que va a recuperar Formosa, Taiwán, ¿cierto? Y todo el mundo se va a indignar y todo el mundo le va a decir lo mismo que Rusia, te vamos a sancionar, etcétera. Pero el presidente Xi Jinping dice, bueno, y me van a invadir, me van a atacar. Cuando los grandes hacen eso, empieza también esta dinámica en los más chicos. Y te digo, no creo que tengamos un conflicto con los vecinos, por supuesto. Pero ¿es descartable en un 100%? Para Chile, no. En absoluto es descartable. Para nada. Hay cosas que no me puedo contar. Pero con los vecinos en el norte, mientras estábamos en La Haya, la cosa no estuvo fácil. Hace unos pocos años atrás. Sí, se calmó. Sí. Y si tienes a una Tauro Humala que te está diciendo esto, bueno, nosotros tenemos fuerza. Esta semana, la semana pasada, estaba el comandante jefe de la Fuerza Aérea Peruana en el aniversario de nuestra Fuerza Aérea de Chile. Bonito gesto.
tienen que ser amigos, tienen que llevarse estupendo. Pero cuidado, el nivel de inestabilidad en Perú es muy grande y por lo tanto nuestras Fuerzas Armadas, que cada vez son más pequeñas. Nosotros hemos ido achicando. Ahora no estamos cumpliendo, se terminó la ley de cobre, se instaura esta lógica moderna de los presupuestos plurianuales y este gobierno no lo está cumpliendo. Entonces, cuando empezamos en esa dinámica que le pasó a Alemania después no tenía aviones y tenía a Francia que hacerle la pega en el Báltico para poder hacer este rol de policía militar en el Báltico, porque Alemania no tenía aviones, no tenía tanques. Tenía sus tanques oxidándose, ningún submarino operativo, porque en algún minuto no cumplieron con la ley del financiamiento permanente plurianual, en donde tú te proyectas 4 o 5 años hacia adelante y aseguras una cantidad que permite mantener las capacidades. Chile acaba de cometer al tiro, no lleva ni 2 años la ley y ya cometimos ese error que es grave, porque son temas de Estado, esto no es un tema de izquierda o derecha. La ministra de Defensa ha hecho un buen trabajo, Maya Fernández creo que ha sido una buena ministra de Defensa, lo digo abiertamente, no es de mi sector, no importa. Estas son definiciones que se han tomado en Hacienda y en La Moneda, que creo que son errores garrafales. Bueno, Mario, podría seguir conversando, pero todas las noches está entretenidísimo, porque estos no son temas que tú lo sabes, sí. No son temas que normalmente se hablan porque, bueno, involucran traspasar conocimiento de cosas que muchos creen que tienen que ser absolutamente cerrados y secretos. Así que te quiero dar las gracias por esto, y yo sé que has estado preocupado de esto porque lo has dicho varias veces. ¿Vas a volver a ser parlamentario, no? Si vuelvo a la política, lo más probable es que sea en el Congreso. Me habían pedido que ir a Santiago, creo que va Sebastián Sichel que quiere ir, así que todos detrás de Sebastián y apoyarlo si se concreta eso. Y yo devolver, con el permiso de mi señora, que no es fácil, volvería al Congreso, yo creo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Tenemos una nota, algo que ya planteó, ahí lo conversó Mario Desbordes, que tiene que ver con la feria de los Valledores y lo que pasó ahí, que fueron a hacer una inspección y de pronto una señora le quitó una pistola a uno de los vigilantes y disparó y empezó a quedar la crema. Tenemos esa nota para ustedes ahora. Es tan cruda la imagen que no se puede mostrar, pero al menos sí escuchar los 6 disparos que realizó esta mujer. Es una locura porque estábamos viendo nosotros el procedimiento que detenían a una persona. El vigilante nuestro la estaba reduciendo para entregarse a la carabinero, que estaba el furgón inmediatamente ahí con la puerta abierta para subirla. En ese forcejeo ella tiene un actuar terrible, que le toma el arma y dispara hacia atrás. Y en ese disparar, Bruno recibe esquirlas de uno de los impactos. En total, 3 personas resultaron heridas. Un camarógrafo recibió una bala en el abdomen y un funcionario de seguridad terminó con una fractura en su fémur. Recapitulemos, eran cerca de las 9 de la mañana cuando todo se volvió caos en uno de los ingresos a Lo Valledor, que este lunes estrenaba nuevas medidas de seguridad. Una mujer de 54 años quería ingresar al recinto con un carro que desde esta semana están prohibidos. Se resiste además al control e intimida a un guardia privado con un elemento punzante y luego quita un revólver calibre 38 a otro funcionario del recinto. De la revisión de las imágenes queda claramente establecida que la mujer saca el arma con la finalidad de dispararle a la persona con la que tuvo el problema previamente, por lo tanto se trata de un homicidio frustrado. Se está trabajando con el OS9, también con la BOCAR, se verificó el sitio del suceso, se levantaron eventualmente algún tipo de manchas pardo-rojizas que podrían corresponder a sangre, también se levantó el arma en el cual se logró determinar que hubo 6 disparos. Lo que ocurrió en uno de los mercados más grandes del país y que día a día recibe a miles de personas fue repudiado por todos. Un hecho terrible, una marcha blanca que al final se transforma en una marcha roja y que deja al descubierto varios problemas que en la implementación. Y acá nosotros lo que necesitamos es una unidad permanente. Nosotros estamos disponibles también para poder conectar nuestras cámaras de seguridad con Senco para que podamos tener capacidad de reacción. Este, por supuesto, era un caso de carácter muy violento, una
es absolutamente inaceptable y no le podemos bajar el perfil. La puerta 6. Por favor. Es que todo ocurrió cuando las cámaras transmitían en vivo y en directo las nuevas medidas de seguridad. Control con detectores de metal, reconocimiento facial, torniquetes, solicitud de identificación y restricción de acceso con carros, por ejemplo, de supermercado. ¿Por qué tendríamos que hacer un mea culpa? Si nosotros partimos todo normal, estaba toda la prensa, estábamos con todo nuestro sistema y la señora salió del ámbito para generar un conflicto. Ella venía predispuesta. Lovalledor no dará pie atrás a sus medidas, al menos por ahora, aunque sí señalan que se hará un análisis entre los locatarios. Hay opiniones disímiles. Me parece que es correcta para darnos un poco de seguridad a los locatarios, a quienes trabajamos aquí a veces hasta 20 horas al día. No estoy de acuerdo con lo que está pasando. O sea, a nosotros nos interesa que la gente entre a comprar y que entre a trabajar. Las medidas que Lovalledor está tomando son demasiado arbitrarias, ya que, como pueden ver la situación que ocurrió hoy, la persona que hirió al guardia fue una persona de nacionalidad chilena. ¿Y qué pasó a control de detención este mismo lunes? Fue formalizada por los delitos de amenaza, robo por sorpresa, porte ilegal de armas y 3 homicidios frustrados. Se decretó prisión preventiva y 100 días de investigación. En ningún caso hay, de acuerdo al video que nosotros y todos pudimos ver, hay alguna intención de esta señora de apuntar directamente contra las personas y afectar la vida. Afortunadamente en este caso existe un video que despeja bastante las dudas y estimamos que el hecho que los impactos hayan llegado por rebote en algunas de las víctimas, porque en otras el impacto fue directo, tampoco es relevante para descartar un dolo homicida. En tanto, hasta La Moneda llegaron los administradores de La Vega y Lovalledor, cita que estaba agendada con anterioridad, pero que sin duda se vio protagonizada por los incidentes en el mercado mayorista. Allí se acordaron una serie de medidas, entre ellas que el recinto de Recoleta también exija documentos de identificación en un futuro próximo. Nos parece que avanzar, como lo ha hecho Lovalledor, en tener control de identidad en la línea correcta, como también lo va a hacer en el futuro La Vega. Hemos acordado en ese contexto poder ir precisando en el trabajo conjunto lo que implica un documento de identidad válido para el Estado chileno, tanto para chilenos como para extranjeros. Se realizará un seguimiento de estas medidas de aquí al 15 de mayo, todo con el fin de que estos episodios no vuelvan a suceder. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a Turquía para escuchar lo que nos tiene que contar en su análisis internacional Raúl Sor. Vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional sobre lo que está pasando en Turquía, donde hay elecciones y donde Erdogan, que lleva ya bastante tiempo ahí como el principal líder del pueblo turco. Bueno, a ver qué variedad se encuentra en esta última elección que podría eventualmente ser más complicada que las que tuvo antes, Raúl. Hola, Fernando. La situación se ha complejizado mucho para Recep Tayyip Erdogan, que viene gobernando de distintas maneras, primero como primer ministro y después como presidente, durante los últimos 20 años. Exactamente lo que tú señalaste, el hombre fuerte en Turquía y que ha representado a la derecha, básicamente, pero también de manera muy central al islamismo. Él es un gran defensor de la cultura y de la religión y ha generado ciertas fricciones en un país que básicamente secular, o en que tradicionalmente desde Atatürk, es decir, desde la formación de la Turquía moderna, se formó con una cultura secular, de allí que los retratos de Atatürk están en todas partes en Turquía, pero con la llegada de Erdogan esto comenzó a cambiar y volvió a Turquía, sobre todo en las ciudades, el velo islámico y una serie de otros rasgos religiosos que antes estaban bastante ocultos, si no inhibidos. Y bueno, Erdogan ha venido ganando las elecciones sin mayores dificultades, salvo que en las últimas presidenciales ganó por un margen
claro, pero estrecho, es decir, 4% de diferencia a su favor, y ya se veía venir una cierta declinación que, como en todos los países, venía marcada por una tremenda crisis económica. Y esa crisis económica, como lo hemos comentado tantas veces, muy buena parte del electorado vota con el bolsillo. Y Turquía ha tenido una inflación galopante que la ha ido disminuyendo, pero todavía estamos hablando de un 65% de tasa de inflación. Eso es enorme. Y eso, por supuesto, ha afectado a todo el país, pero en particular el malestar se ha ido centrando en las grandes ciudades. Y así Erdogan perdió en la capital y perdió en las principales ciudades, centralmente Istambul. Y en Estambul es más importante porque él apostó y se jugó personalmente a que iba a recuperar esa ciudad, que es la ciudad más emblemática de Turquía, mucho más que Ankara, la capital, y perdió por un margen importante, cerca del 10% de diferencia, de manera que esto es un revés personal muy significativo para él y su partido, que ha tenido un dominio prácticamente completo en Turquía durante los últimos 20 años. Y bueno, no hay nada que no se deteriore con el tiempo, y se estima que esto podría ser, y hay que ser cuidadoso con los vaticinios, podría ser la última elección de Erdogan. Él todavía puede gobernar hasta el año 28, pero por la Constitución, si es que no hay un cambio en la Constitución, él ya no se puede presentar nuevamente. Y considerando los resultados de esta elección, cabe pensar que probablemente sea la última. Oye, Raúl, hay que plantear, y te lo digo directamente para que lo plantees tú, hay que plantear ciertas cosas que hacen de Turquía un país extraordinariamente estratégico en todo orden de cosas. No solamente porque tiene relación con la OTAN, no solamente porque está es el paso natural desde el occidente europeo al Asia, que tiene todo el resto de los países árabes, los países musulmanes. Turquía es percibido como probablemente el más moderno en un momento dado, el más occidentalizado de todos los países que venían de esta lógica histórica del pueblo turco y la religión musulmana. ¿Qué tanto de eso queda hoy día? ¿Qué tanto se ha asimilado a las costumbres occidentales? Tú veías, qué sé yo, hace 20, 30 años, no tanto, quizás, veías que en Turquía, cuando tú mostrabas la calle, estaban los gallos con, qué sé yo, con poleras Lacoste, y las niñas andaban con minifalda. Cosa que tú no veías en ningún otro país que tenía ascendencia árabe. Bueno, ciertamente no son un país árabe, y los turcos siempre se han encargado musulmán, de señalar. Y ese es uno de los malos entendidos que ha habido en Chile históricamente, que como muchos árabes, palestinos, libaneses, que llegaron a Chile, llegaron, digamos, antes de la Primera Guerra Mundial, y llegaban con pasaporte turco, y por eso se les dijo turco. Sí. Entonces todos los que provenían del Medio Oriente, en Chile se les ha llamado turco, cuando en circunstancias que no eran turcos, eran árabes. Pero eso es un detalle histórico. Lo cierto es que sí, Erdogan, bueno, Turquía es un país absolutamente estratégico, como tú lo señalaste muy bien, porque tiene una buena parte del país en Europa y el resto en Asia. Y justamente está montado en una de las zonas más estratégicas que dan la salida desde el Mar Negro, le dan la salida a la Unión Soviética, o le daban a la Unión Soviética, y
hacía de Turquía una pieza estratégica clave de cara a lo que entonces en la Guerra Fría era la lucha de Occidente contra los soviéticos y poder controlar sus salidas de submarinos, de buques al Mediterráneo. Y por ello Turquía pasó a ser miembro muy importante, central de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la principal alianza militar de Occidente, liderada por supuesto por Estados Unidos, y Turquía era el país con el mayor contingente, con el mayor número de tropas, de manera que Turquía siempre tuvo un trato muy privilegiado de cara al resto de los miembros de la OTAN. Estados Unidos había desplegado allí una serie de bases aéreas muy importantes y era un poco el fiel de la balanza. Es decir, cuando hubo alguna crisis con la Unión Soviética, Estados Unidos inmediatamente fortalecía su presencia en Turquía. Y Turquía tuvo durante mucho tiempo dictaduras militares que estaban completamente identificadas con Occidente y especialmente con Estados Unidos, que era su principal proveedor de armas. Ahora, esto fue cambiando con el tiempo y Turquía comenzó a tener un pensamiento estratégico diferente, y en eso Erdogan jugó, en primer lugar, quiso ingresar a la Unión Europea y ser un miembro más de la Unión Europea. Pero ahí se topó con un conflicto que era el conflicto por Chipre, que fue invadido por Turquía cuando Grecia intentó tomarse Chipre, que estaba dividido en dos comunidades, una turca y una griega. Bueno, en un momento dado los militares griegos, la dictadura griega, trató de implantarse completamente en la isla. Turquía reaccionó y la isla quedó dividida y todavía está dividida, y Grecia se opuso permanentemente al ingreso de Turquía a la Unión Europea y se necesita unanimidad. Ya lo vimos con el caso de Suecia, que Turquía no le permitía el ingreso, lo vetaba, y Suecia no podía entrar a la OTAN. Para poder ingresar a la OTAN, tú tienes que tener la unanimidad de los miembros. Bueno, ese conflicto se mantuvo en el tiempo y pese a todas las afinidades que tenía Turquía, la Unión Europea y algunos países en especial, empezando por el Vaticano, no veían con tanto entusiasmo el ingreso de un país islámico tan importante en cuanto a población, es decir, más de 80 millones de habitantes, el ingreso de ese país a la Unión Europea, y habían además otras situaciones domésticas cuestionables sobre la calidad de la democracia en Turquía, y eso frenó el ingreso de Turquía a la Unión Europea. En la medida que eso ocurría, Turquía dijo, bueno, si no podemos entrar a la Unión Europea, queremos jugar un rol más importante en el Medio Oriente. Y como un país dominantemente islámico, tenían una acogida, pero el Islam o el islamismo turco difiere un poco del islamismo de muchos de los países del Medio Oriente, y en particular Turquía comenzó a tener fricciones con Arabia Saudita, que también tenía ambiciones de liderazgo en la región, y esto complicó también la aspiración de liderazgo de Turquía en el Medio Oriente. En definitiva, Turquía, bueno, no voy a entrar en más detalles, es una historia larga, pero Turquía ha quedado un poco al garete, un país que tiene una tremenda gravitación estratégica, que en muchos casos ha jugado muy bien sus cartas y que tiene un coraje político internacional realmente notable. Por ejemplo, Turquía en la guerra en Irak le prohibió, le cerró el acceso a Estados Unidos para atacar en Irak. Y eso, digamos, la llevó a tener fricciones muy importantes con Estados Unidos, y en otros momentos se ha enfrentado con los rusos. En algún momento le derribaron aviones a Rusia en la guerra interna en Siria. En fin,
Turquía ha tenido fricciones, pero es un país heredero de un gran imperio, con una gran autonomía y con una visión estratégica propia. Sí, hay que recordar también una probablemente de los eventos donde Turquía pasó a estar en todas las luminarias del mundo. Acuérdate tú, la crisis de los misiles cuando la Unión Soviética instala sus bases de misiles en Cuba y se genera una situación muy álgida. El presidente John Kennedy le exige que se saquen esos misiles de Cuba y todas esas cosas, y el canje termina siendo el que se salen los misiles de Cuba, pero también tiene que sacar a Estados Unidos los misiles que tenía en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Y ese fue una de los hitos históricos donde se ha dicho, yo le digo bastante al respecto, qué sé yo, pero se ha dicho que probablemente fue uno de los momentos donde el mundo estuvo más posible de generar la Tercera Guerra Mundial, y que hubiese sido tremendamente desastrosa. Sí, una hecatombe, sin duda. Pero sí, tú tienes toda la razón en eso, y bueno, Turquía ha estado siempre en la primera línea, está en una zona que es una falla tectónica, como se suele decir, es una zona muy conflictiva, y todavía hoy, por ejemplo, Turquía es la receptora de cientos de miles de refugiados que provienen de Afganistán, de Siria, es decir, todas regiones que han tenido enormes conflictos, y la Unión Europea, para contener el enorme flujo de refugiados, decidió financiar enormes campamentos de refugiados para impedir que ingresaran a Europa, retenerlos en Turquía. De manera que Turquía es un país absolutamente clave. Lo que ha ocurrido en esta elección es probablemente el fin de una era, el fin de Erdogan, y el auge que venía construyéndose lentamente de la centroizquierda, que es la que ha ganado Estambul, ha ganado Ankara y ha ganado 6 de las principales ciudades de Turquía. Todavía en algunas zonas rurales, Erdogan y su partido mantienen una presencia importante, es decir, esto todavía puede cambiar, pero el discurso de Erdogan concediendo la derrota el domingo es bastante decidor, en el sentido de decir, sí, cometimos errores. Yo creo que han cometido, y su partido han cometido errores muy graves. Por ejemplo, han antagonizado a los kurdos, que constituyen el 20% de la población de Turquía. Y los kurdos estaban bastante integrados, pero se dio ahí la dualidad, que eran, por un lado, relativamente izquierdistas y correspondían a una minoría étnica, y por lo tanto fueron antagonizados. Es cierto que los kurdos tenían un movimiento de resistencia armada que habían atacado al ejército turco, pero la respuesta, por lo que conocemos, fue bastante desmedida y terminó polarizando a este grupo étnico tan importante dentro de Turquía. Como están las cosas, Erdogan tiene el gobierno asegurado hasta el año 28, o sea, 2028, cuando termina su mandato, y como decía antes, no puede volver a repostularse. Y es improbable que lo haga, porque la derrota que ha sufrido, en gran medida, una derrota personal. Recuerda que Turquía tuvo hace poco un terremoto, y había una visión muy crítica en toda la reconstrucción. Así es. Te voy a decir que una de las cosas que compartía Chile con Turquía era que eran países tremendamente sísmicos, los dos. Y se ha notado, desgraciadamente. Gracias, Raúl. Sí. Que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. En otoño puede caer una buena noticia. Loto reparte 8.300 millones. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales.
para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. CNN Íntimo cumple 10 años. 10 años conociendo en su propio ambiente a las personas que han sido parte de nuestra historia. En un año de hitos, te invitamos a ser parte de una conversación cercana con los protagonistas que marcaron y marcarán nuestro país. Me siento un privilegiado de poder hacer las cosas que hago. Ya no necesito más. Fue muy duro, fue muy dolorosa la pandemia. La nueva humanidad se está formando y la gente no se da cuenta. Yo creo que no puede privatizarse, tiene que ser para todos. CNN Íntimo, jueves a las 22:30 horas. Por CNN Chile. Vamos más allá. Ojo con la crisis del acero nacional. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibirá en la mañana de este martes al ministro de Economía, Nicolás Grau, para abordar la crisis por el posible cierre de la siderúrgica Huachipato. El gobierno declaró que esperan una revisión a los aranceles impuestos al acero chino, principal causante de esta situación. Ojo con la concientización de las neurodivergencias. El presidente de la República, Gabriel Boric, participará este martes en las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Según las encuestas a nivel nacional, hay más de 44.000 personas con toda esta situación autista en nuestro país y de eso vamos a saber mucho más mañana. Ojo con el debut nacional en el mayor torneo sudamericano. La tarde de este martes comienza la participación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores. A las 19 horas, Cobresal recibirá al Barcelona de Guayaquil en el Estadio Zorros del Desierto por la primera fecha de la fase de grupos. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana aquí en CNN Chile.